Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 30. Oh descendiente de Bharata, aquel que mora en el cuerpo nunca puede ser matado, por lo tanto no tienes que afligirte por ningún ser viviente. El Señor concluye ahora el capítulo de instrucciones acerca de la inmutable alma espiritual. Esta es parte de los comentarios de Chila Prabhupada, nuestro maestro espiritual. Dice, al describir la inmortal alma de diversas maneras, el Señor Krishna establece que el alma es inmortal y que el cuerpo es temporal. Por consiguiente, Arjuna, como kshatriya, o sea, como guerrero que era, no debía abandonar su deber por temor de que su abuelo o su maestro Bhima y Drona fueran a morir en la batalla. Acá termina explicar, tenemos que tomar en cuenta que esta historia, este cuento, este libro de conocimiento, depende cómo lo quieran tomar algunas personas, está hablando de Krishna dándole instrucciones a un guerrero, ¿no? Que tiene que luchar en la batalla y está luchando contra sus parientes. Yo hablé también de que esto muchas veces significa las luchas que tenemos, las luchas internas que tenemos nosotros y que tenemos que luchar contra todos los elementos para poder establecernos en este mundo material, para poder vivir tranquilos en este mundo material. Tenemos que también, estaba pensando de que la mayoría de los libros de conocimiento, los libros religiosos son códigos morales, ¿cierto? Son necesarios para la vida. Bhagavad Gita no es un código moral, es un libro de instrucciones para poder establecerse en el ser. Hay libros también de instrucciones. Dentro del conocimiento de la India hay muchos libros sobre eso. El Manu Samhita, que es el libro original de códigos morales, está también. Pero no, este libro de Bhagavad Gita va solamente en relación con cómo aprender a establecerse en el alma y cómo empezar a controlar el cuerpo, cómo empezar a controlar el alma, la mente, cómo usar la inteligencia bien para poder controlar la mente y los sentidos, y sobre todo para poder llegar a la conciencia. La conciencia significa Chaitanya, que significa conciencia, y que de la religión de Bengal se llama conciencia de Krishna. Entonces, para poder llegar a ese estado, una persona tiene que seguir cierto camino. Hay algunos que siguen el camino del yoga, de las asanas, pranayamas, y nosotros seguimos el camino también, un sadhana, que significa un camino cada día para poder hacer este control de los sentidos, porque en realidad todo esto se trata de eso. O sea, nosotros nos levantamos, nos marcamos el cuerpo, decimos un mantra por cada marca del cuerpo, hacemos una comida, la comida se la ofrecemos a Dios. Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros lo hacemos para poder nosotros aprender a controlar nuestros sentidos. Llámale juego espiritual, pero al final de todo, esto lo que va a lograr va a ser que tengamos una mente controlada y una inteligencia estable, lo que produce paz. ¿Y cómo puede haber paz sin tranquilidad? Bueno, Hare Krishna. Namaste.